Fortalecimiento de la negociación colectiva y la inclusión de todos los actores en la realización de la reforma laboral fueron algunos de los planteamientos de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, durante su discurso por el Día Internacional de los Trabajadores. Y desde el gobierno destacaron justamente que esperan despachar muy pronto esta iniciativa antes del 31 de agosto, y precisamente para conversar sobre este y otros temas nos acompaña el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bien, por este Día del Trabajador, a ver, ¿cuál es el balance que hacen ustedes de la jornada principalmente? Bueno, ha sido un día con bastantes actividades. Comenzamos en la mañana junto a la ministra visitando trabajadores que lamentablemente han sufrido accidentes laborales ahí en el hospital de la Asociación Chilena de Seguridad. Después concurrimos a escuchar lo que iba a ser el planteamiento de la Central Unitaria de Trabajadores ahí a la marcha de la Alameda, a escuchar lo que se nos decía. Ahí se decían, por un lado, un compromiso importante con reformas relevantes que está llevando adelante el gobierno de la presidenta Bachelet, críticas hacia la reforma laboral que hemos presentado, las cuales tenemos que procesar y ver cómo se van canalizando, pero lo que sí vimos en todo caso fue un entusiasmo muy grande de parte de los trabajadores por el proceso de reformas que estamos llevando adelante como gobierno. Eso creo que es destacable. Ahora, claramente es un cuerpo legal complejo que se va a empezar a discutir de ahora en adelante la reforma, pero a juicio del gobierno, la visión de ustedes como Ministerio del Trabajo, ¿cuáles son los puntos de esta reforma que no son discutibles, que debiesen sí o sí ser reformados? Esta es una reforma que lo que propone es el fortalecimiento de la negociación colectiva como instrumento para ayudar tanto a la productividad de la empresa como a proteger los derechos de los trabajadores. Por tanto, si estamos hablando de fortalecimiento de la negociación colectiva, hay elementos dentro de ella que tienen que estar en una reforma de esta naturaleza. Por ejemplo, todo lo que es las normas de titularidad sindical. En Chile tenemos un proceso donde participan, por ejemplo, grupos negociadores que muchas veces terminan dividiendo a los sindicatos. Por ejemplo, lo que es en los temas de extensión de beneficios. Hoy día el empleador extiende beneficios sin consultarle al sindicato y eso también genera divisionismo y paralelismo. Por ejemplo, poniendo fin al reemplazo en huelga. Una huelga que tú puedes reemplazar trabajadores, evidentemente se hace menos efectiva. Yo diría que eso, más varios puntos más, pero quizás sí eso, con el deber de información, con la incorporación de la mujer, con la posibilidad de firmar pactos de distintas materias en una negociación colectiva, son los nodos centrales de este proyecto. Ahora, ¿cómo piensan trabajar esto rápidamente de aquí al 31 de agosto, pensando en que hay feriados de por medio, que está la discusión ya de probidad, que es algo que sí o sí se empieza a discutir, por otro lado está el carril de educación, hay varios temas que están paralelos y que son complejos, que no va a ser fácil ponerse de acuerdo? ¿Cómo ustedes van a sacar esto de aquí a esa fecha? ¿Van a hacer valer el peso de la nueva mayoría para poder sacar sí o sí, o no van a sacar nada mientras no tengan todos los temas consensuados? Es que la verdad es que, si bien es cierto es un periodo acotado, yo creo que no obstaculiza una buena discusión en profundidad. Mira, ya llevamos casi 2 meses y medio en la Cámara, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, y se recibieron más de 65 audiencias de expertos, académicos, sindicatos, gremios empresariales, y ya estamos votando. Cuando llegamos a la hora de las votaciones, más o menos todos tenemos una idea muy precisa de qué es lo que se requiere. Por tanto, si logramos sacar esto, ojalá dentro de este mes de la Cámara de Diputados, y luego pasar al Senado, donde se repita este proceso de unos 2 meses y medio, estaríamos llegando entonces al 31 de agosto. Creo que hay que mantener la velocidad, que si bien es cierto, queremos que salga luego, porque queremos beneficiar luego a los trabajadores. Yo creo que sí permite una discusión en profundidad. Es que me llama la atención en el sentido de que cuando uno escucha las conversaciones o las posturas desde el punto de vista mediático, uno dice, aquí no se van a poner de acuerdo nunca. Pero sin embargo, al parecer dentro del Parlamento hay más acuerdos de lo que aparecen públicamente, ¿no? Yo creo que ese es un muy buen punto. Mira, este es un proyecto súper complejo y es grande, es un proyecto de 120 artículos, un libro completo del Código del Trabajo que se sustituye lo que escribió José Piñera y nosotros proponemos uno nuevo. Por tanto, evidentemente generó muchas reacciones, tanto sobre los contenidos principales, los 9 capítulos esenciales que proponía el gobierno de la presidenta Bachelet, pero también discusiones sobre los detalles. Acá hay 1000 detalles para analizar, plazos, respuestas, formas de presentar los convenios colectivos, etcétera, etcétera. Entonces, esa discusión inicialmente se ve como mucha y una gran polvareda de críticas y de perfeccionamiento, etcétera. Pero después empezamos a hacer un análisis más en profundidad y vemos que son estos, ¿no es cierto?, 6, 7 puntos nodales sobre los cuales tenemos discusión. Entonces, creo que vamos a llegar a esos puntos, ya estamos llegando a esos puntos y por tanto vamos a lograr un acuerdo donde allí se amerite.
Ahora, si no hay acuerdos, los gobiernos y los parlamentos funcionan las mayorías y minorías. Y evidentemente el gobierno, el Ejecutivo, cuenta con una mayoría en el Parlamento bastante sustantiva. Acá yo creo que vamos a tener más votos de los que se necesita para aprobar esta reforma. O sea, sí o sí sale el 31 de agosto, entonces. Esperamos que sí. Todo acá también depende un poco del Parlamento, no solo depende del Ejecutivo. Esperamos sacarla en ese plazo que hemos señalado. Pero por esta mayoría, por eso se lo pregunto. Por esta mayoría, pero porque además estamos dando una muy buena discusión. Fíjate que votamos hace 2 o 3 semanas una serie de indicaciones y muchas de ellas parlamentarios de Renovación Nacional votaban junto a nosotros. Parlamentarios como Gabriel Boric, que inicialmente no quería que se discutiera esto y votó en contra de la idea de legislar, votó junto a nosotros también muchas de las indicaciones. Entonces, te insisto, estas iniciales consignas en contra del proyecto, al entrar a la discusión, se van moderando y tenemos 12 espacios para ir generando acuerdos. ¿Cuánto pesa la CUT y cuánto pesan los empresarios en las decisiones que se puedan tomar en las indicaciones? No, pesan lo que pesan. Acá tanto la CUT como los empresarios son entes, son organizaciones que representan distintos tipos de intereses, de personas, ¿no es cierto? Y tenemos que escucharlos a todos. Evidentemente nosotros tenemos una posición como ejecutivo más proclive a lo que los trabajadores han estado planteando no solo hoy, sino que históricamente. Pero tenemos que conversar con todos y así lo hemos hecho. Creo que no cabe discusión de que nos hemos reunido con todos los empresarios. No hemos hecho caso en todo, evidentemente eso no sería un diálogo. No es imponer tema, pero sí hemos dialogado con todos. Se ha dialogado, pero ¿se ha escuchado, se han incorporado cosas de ellos también o no? Fíjate se ha reclamado bastante respecto a ese tema. Se ha reclamado y ahí hay una crítica algo injusta porque hemos conversado mucho. De hecho, el año pasado presentamos el proyecto hacia fines de año después de más de una centena de reuniones prelegislativas con todos los actores. Pero dialogar no significa estar de acuerdo en todo. Ahí quizás si hay un mal entendimiento, una mala comprensión de lo que es el diálogo en democracia. ¿Por qué podría existir tanto temor entonces de parte de ellos? Habría es lo que se ha expresado, desde el punto de vista gremial. Desde el punto de vista gremial, mi impresión es que hay temor respecto a algunos aspectos que son centrales del proyecto y que son temas que en otras democracias avanzadas ya existen. La verdad, cuando a uno le dicen que la huelga no puede tener reemplazo, que es algo que existe en todas partes del mundo, no hay reemplazo en la huelga, y acá hay empresarios que se oponen, la verdad, da un poco de pudor tener que defender el derecho a huelga, que parece un derecho fundamental desde hace ya varias décadas en todo el mundo. Cuando uno le dicen que uno lo único que quiere es que si se van a extender los beneficios de una negociación, se pongan de acuerdo las personas que participaron de esa negociación, sindicatos y empresas. Mira qué básico. Bueno, cuando hay gente que se opone a eso, nos dice, bueno, parece que acá tenemos poca comprensión de cómo funcionan las relaciones laborales en el mundo moderno. Claro, porque creo que lo quiero invitar a escuchar justamente unas declaraciones que dio el presidente electo de la SOFOFA. Mira, a ver, veamos. Las economías desarrolladas y con mejores sistemas de democracia, el 70% tienen aporte de las empresas a la política. Y por lo tanto creo que esa es una información muy clara que hay que tener en cuenta. Estados Unidos, Francia, Portugal no lo tienen. No son un ejemplo de recambio generacional y de aportar a la política no incumbentes, que es una de las ventajas que tiene cuando son las empresas las que ayudan a las campañas políticas. Yo personalmente creo que no es correcto que las empresas no ayuden. ¿Por qué tocamos esto? Porque hemos escuchado de los empresarios no estar a favor de alguna de las medidas que ustedes como gobiernos quieran tomar en la reforma laboral. Y resulta que escuchamos esta declaración donde también dicen que a pesar de toda la reforma, los empresarios estarían aportando a la política. Yo sé que se escapa un poco del tema laboral, pero claramente estamos hablando de nuevo un polo con ciertos grupos gremiales, en general a nivel de empresarios, y que un poco demuestra lo trabado que puede estar la relación para ciertos temas específicos, en este caso con el gobierno. Por eso se lo pregunto, si es tan difícil quizás poder llegar a un acuerdo tanto desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del financiamiento de las campañas, con el mundo empresarial, de acuerdo a lo que hemos escuchado, lo que le quisimos mostrar ahora, en general en la discusión política del gobierno, con el Parlamento y con la sociedad principalmente empresarial.
A ver, sí, el video se escapa un poco a lo que es mi tarea como subsecretario del Trabajo. Una precisión, eso sí, creo que está equivocado el nuevo presidente de la SOFOFA en Estados Unidos. Las empresas sí donan a la política, tienen prohibido donar directamente al candidato, sino que lo hacen a través de comités de acción política, los famosos PAC. Y ahí, de hecho, no hay límite a la donación a esos PAC, y eso ha generado que las campañas en Estados Unidos estén completamente desbordadas desde el punto de vista del gasto electoral. Millones de dólares, y es la gran crítica que se le hace a aquel sistema democrático, incluso desde el propio gobierno de Estados Unidos. Así que ahí hay un error importante. Yo no me puedo meter en ese tema, ahí los ministros de la moneda están interiorizados de eso, pero como me ha tocado investigar este tema en mi pasada vida como académico, y te puedo decir que las empresas no votan, y si las empresas no votan, no veo por qué debieran donar a la política. Las empresas sí donan, por ejemplo, al ballet, porque reciben una retribución en imagen, en una responsabilidad social corporativa que se traduce en una buena política corporativa en imagen. ¿Qué reciben cuando donan a la política? Si es que es reservada, no hay imagen, entonces pueden esperar algo a favor. Creo que hay una discusión muy zanjada en la literatura sobre este tema, y creo que por tanto no se debería existir. Pero no es mi tema, así que prefiero no meterme. Insisto, pusimos eso, se lo quería mostrar a ustedes también, porque, claro, si ponemos a empresarios también hablando sobre la reforma laboral, estaríamos quizás 10-15 minutos escuchando la entrevista y no estaríamos conversando. Pero quisimos agregar esto al carro de la conversación desde el punto de vista laboral, como para poner de manifiesto que claramente la visión que tienen los empresarios respecto a muchos de los cambios que está realizando el gobierno, al parecer tiende a haber cortocircuito. Y por eso le pregunto, volviendo al tema laboral, ¿cómo ustedes piensan trabajar, por ejemplo, las reformas laborales con grupos empresariales donde en estos momentos encuentran que lo que ustedes están planteando prácticamente se escapa de la lógica de lo que ellos creen correcto? Bueno, mira, a ver, hay algo de autocrítica que incluso en lo personal tengo que hacer. A lo mejor tenemos que hacer más diálogo y más convencimiento y repetir una y otra vez que lo que estamos planteando es lo que ocurre en el estándar de los países de la OECD, es lo que ocurre en el estándar de la Organización Internacional del Trabajo, y convencerlos, a lo mejor refrescarles la información cuando ellos se van a invertir, ¿no es cierto?, a otros países, a Perú, y contarles que en Perú tampoco existe el reemplazo en huelga. ¿Por qué invierten ahí y no en Chile? O sea, ¿por qué eso allá sí y acá no? Entonces vamos a tener que hacer una labor probablemente más pedagógica, de mayor diálogo. Hay sectores del empresariado que han dicho que la verdad que esta reforma es una reforma razonable, probablemente ellos no están de acuerdo con todo, pero que es razonable. Andrés Navarro, que acaba de perder la elección, ¿no es cierto?, por un gran margen, Roberto Fantuzzi, Jorge Aguad en su momento, los representantes de las pymes, las verdaderas pymes, no las millonarias, las pymes como por ejemplo los de la Confederación de los Camiones, la UNAPYME, muchos empresarios han dicho que esta es una reforma que probablemente ellos no la habrían hecho, pero que sí está dentro de los marcos razonables. Es que, a su juicio, un sindicato, como los que en teoría esperamos tener en Chile de acuerdo a la reforma, ¿es un sindicato que en algún minuto pueda ser una especie de fiscalizador de la empresa? Porque claramente cuando hay negociaciones colectivas, el sindicato puede pedirle a la empresa los balances, una serie de documentos donde puede analizar, por ejemplo, el estado de la empresa, y la empresa eventualmente puede entregar esos documentos. ¿Puede funcionar como una especie de ente fiscalizador o no? Es que lo que nosotros estamos pensando es que lo que debe ocurrir, y lo que ocurre en los países donde esto funciona virtuosamente, es que el sindicato sea también un coadyuvante en la buena gestión de la empresa. Y si a la empresa le va bien, al sindicato y a los trabajadores también les va a ir bien. Hay dos maneras de concebir la relación sindicato-empresa. Una manera es la del conflicto inevitable. No sé, ¿cómo trato si este conflicto es inevitable? Una, aplastando el conflicto, como lo hace la legislación de hoy chilena, aplasta el conflicto por la vía de aplastar al sindicato. La otra es promoviendo el conflicto y que se vayan a las patadas todos los días. Otra manera es decir, mira, acá hay distintos intereses. Evidentemente entre trabajadores y empleadores pueden haber distintos intereses. Todos quieren ganar más sueldo, los empresarios tendrán que ver si es que puede pagar esos mayores sueldos. Esos distintos intereses canalicémoslos de manera colaborativa, y eso es lo que nuestro proyecto propone, una manera colaborativa de resolver estos distintos intereses. ¿Pero usted cree que al empresario actual le interesa tener esa parte colaborativa en el entendido de que eventualmente pueda tener acceso a información de la empresa que hasta antes quizás no la tenían, uniéndolo, por ejemplo, con lo que estamos hablando, financiamiento de la política, quizás boletas que eventualmente puedan no existir, en fin, se puede dar esa figura de que el sindicato tome un poder dentro de la empresa valorable
quizás en ese sentido o no? A ver, lo que estamos proponiendo sí es un fortalecimiento sindical y eso implica evidentemente un mayor poder a los sindicatos, tanto, ¿no es cierto?, a todo nivel. Y hay gente que probablemente no querrá perder, ¿no es cierto?, aquel poder omnímodo que existe hoy día, te insisto, desde una lógica de la legislación actual donde la manera de resolver este conflicto es aplastando al sindicato. Lo que nosotros estamos proponiendo, trabajemos a la colaboración. Hay un capítulo completo sobre información de la empresa en nuestro proyecto de ley. Es decir, la empresa está obligada a entregarle al sindicato durante la vigencia del contrato colectivo como antes de la negociación, o sea, permanente y episódicamente para la negociación, información sobre la empresa, información sobre su estado, sus balances, información pública que debe entregar a la Superintendencia de Valores, que se la entregue también al sindicato, información sobre el nivel remuneracional, información sobre la diferencia, por ejemplo, de pagos entre hombres y mujeres. La mejor manera de solucionar la brecha salarial entre hombres y mujeres es cuando el sindicato está inmerso en ese trabajo de ver dónde están esas fallas y por qué. Se nos está yendo el tiempo, pero corto. ¿Sindicalización automática? ¿Eso también es uno de los puntos? No está en el proyecto de ley, Ya. este es un proyecto respetuoso de la libertad sindical. Listo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Nosotros hacemos una pausa hasta ahora y regresamos dentro de poco con más noticias.